Un saludo a todos. Hoy les estaremos presentando el tema soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido, denominado por sus siglas en inglés SMAW, Shielded Metal Arc Welding. La soldadura con arco eléctrico se inició a principios del siglo XX, cuando el sueco Gelberg inventó el electrodo revestido. Hasta entonces los electrodos se fabricaban simplemente de varillas de acero. En estas condiciones el metal fundido sin protección alguna reacciona libremente con el oxígeno y el nitrógeno del aire, convirtiéndose al enfriar en un material metálico frágil. La idea de Gelberg consistió en recubrir los electrodos con una pasta de polvo y aglomerante, de tal forma que al fundirlos producía escoria, evitando de esta manera el acceso del aire al baño del metal fundido. Se inicia así el proceso de recubrimiento de los electrodos para proporcionar mejores características a la unión. El principio en el que se basa la soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido es el establecimiento de un circuito eléctrico cerrado al poner en contacto la pinza portaelectrodos, conectada a un generador de corriente con el metal base, también conectada al mismo a través de la masa. La corriente, al pasar por el efecto Joule, hace que se caliente la zona en contacto entre ambos materiales, principalmente el extremo del electrodo. El sector de intensidad del grupo de soldadura controla la corriente que pasa por el circuito cerrado. Al establecerse el arco rascando el electrodo sobre el metal, salta la chispa. La temperatura que se genera ronda alrededor de los 5000 grados centígrados. A medida que el electrodo se va consumiendo, el soldador hace avanzar el baño de fusión a lo largo de la unión a soldar. Mientras tanto, el calor se va repartiendo por el metal base, bajando la temperatura por debajo del punto de fusión, por lo que parte del baño que deja de estar bajo el arco se va solidificando, formando lo que llamamos cordón de soldadura. Para llevar a cabo este proceso tenemos los siguientes equipos de soldadura. Fuente de poder es un equipo el cual cumple la función de transformar la corriente alterna que llega desde el toma corriente a corriente continua. Después tenemos el portaelectrodo, que es un elemento que se compone de un mango aislado encargado de guiar el electrodo sobre la junta de soldadura alimentando el mismo. Sigue el electrodo, que es una varilla metálica la cual sirve como material de aporte para generar el arco de soldadura. El metal base es aquella pieza metálica que sirve de base donde se realizarán los cordones o puntos de intersecciones de la soldadura. El cable de fuerza, por medio de este cable fluyen los electrones, permitiendo la alimentación y transporte de corriente. Cable de tierra, también conocido como cable neutro, el propósito principal de este cable es el de mantener el mismo potencial para evitar que el operador experimente una descarga eléctrica al momento de tocar los dos puntos. Corriente. La corriente que produce el arco no siempre es igual. Distinguimos entre equipos de corriente continua y equipos de corriente alterna. Corriente alterna. Este tipo de corriente, al considerarse inestable, la dirección del flujo de electrones va y viene, pues no tiene un solo sentido de dirección. De esta manera, cuando se trabaja con corriente continua, esta produce mayor salpicadura, el encendido de arco inicial es más difícil de realizarlo, en especial cuando usamos electrodos de diámetro pequeño. Además que no es compatible con algunos tipos de electrodos. Corriente continua. Para el tipo de soldadura de arco con electrodo revestido, la corriente continua es la opción de corriente más común que se utiliza. Este tipo de corriente fluye en una sola dirección. El principio de funcionamiento parte desde la fuente de poder cuando el cable de electrodo se conecta a la conexión de salida positiva y el cable de trabajo a la conexión de salida negativa. Esto nos hace referencia a que tenemos corriente continua en el electrodo positivo. En la corriente continua es importante saber sobre la dirección del flujo de corriente. La dirección del flujo de corriente en el circuito de soldadura es expresada en términos de polaridad. Si el cable de portaelectrodo es conectado al polo negativo de la fuente de poder y el cable de tierra al polo positivo, el circuito es denominado polaridad directa o normal. Cuando el cable de portaelectrodo es conectado al polo positivo de la fuente de poder y el cable de tierra al polo negativo, el circuito es denominado polaridad invertida o indirecta. El electrodo cumple con varias funciones dentro del proceso de soldeo. Es el encargado de establecer el arco, proteger el baño de fusión y al irse consumiendo es el que produce la aportación del material y a medida que el material base se va fundiendo, junto con la aportación del material va constituyendo el cordón de soldadura. Según la composición del revestimiento, se diferencian varios tipos de electrodos revestidos. Básicos. Contienen carbonato cálcico, muy utilizados en soldaduras de responsabilidad para construcciones rígidas, aceros de baja aleación y aceros al carbono. Contienen óxido de titanio, son los más utilizados para aceros de bajo contenido en carbono.
Contienen desoxidantes y producen una escoria ácida. Por su bajo contenido de silicio, se usan para uniones que vayan a ser galvanizadas. Contienen óxidos de hierro. El baño es muy fluido y no tiene demasiada penetración. Se usa en carpintería metálica en chapa fina. Máscara de soldar. Protege los ojos, la cara, el cuello y debe estar provista de filtros especiales que sirven para proteger la vista en el proceso de soldadura de la radiación visible. Guantes de cuero para proteger manos y muñecas. Delantal de cuero para protegernos de salpicaduras y de rayos ultravioletas. Delantal de cuero, principalmente para protegernos de salpicaduras y exposición a rayos ultravioletas del arco. Zapatos de seguridad que cubren los tobillos para evitar el atrape de salpicaduras. Soldadura en el bastidor de un vehículo con normativas de la Fórmula 6. Por consiguiente, tenemos una soldadura de la puerta del habitáculo de un Mercedes en una planta ensambladora. Finalmente, tenemos una soldadura de la carrocería en una planta de producción automotriz. No olviden suscribirse, comentar y darle like.